Bendiciones para todos. Cuando se olvida de lo que Dios es y lo que Dios hace. Jueces capítulo 2, versos 6 al 15. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevinieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnath Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Jueces capítulo 2, verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en mano de los enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Oremos. Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias por darnos la oportunidad una vez más de acercarnos ante tu trono, el trono de la gracia, para alcanzar, como dice tu misma palabra, oportuno socorro. Tú nos has bendecido, tú nos has provisto, eres el creador, eres el sustentador, eres nuestro Señor. Hoy venimos con hambre de tu palabra. Queremos rogarte que ella nos bendiga, nos satisfaga, que ella sea propicia a nuestras necesidades. Ayúdanos que después de esta enseñanza, cada día más nos parezcamos más a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y también en nuestra oración que si alguno está escuchando esta enseñanza, que tú le permitas, por favor, abrir sus oídos espirituales para que escuche tu evangelio y él pueda ayudarle a que pueda nacer de nuevo y venir a disfrutar junto con nosotros esto tan maravilloso de conocerte a ti. Gracias por escucharnos. Hemos orado en los méritos de nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Oramos. Amén. Estimados hermanos y amigos, en una oportunidad, una mujer muy joven, pero además con mucho dinero, se enamoró de un hombre joven que estaba muy pobre y lo conoció en un crucero. En este crucero se dio la casualidad de que este hombre joven había crecido en las calles, demasiado pobre, pero lo llamaron a trabajar y le dijeron: camine, trabaje 6 meses en un crucero, y en este crucero usted va a tener que limpiar las aguas negras del crucero. Él accedió a ir a lavar las aguas negras del crucero, y muy sucio, un día saliendo de su trabajo, de repente venía una muchacha, y esta muchacha muy joven y además muy hermosa, pero sobre todo con mucho dinero, se compaginó con él y resultó enamorándose de él. Ella en esos 6 meses tuvo la oportunidad de conocerle, compartir a escondidas con él y prometió casarse con él. La situación es que esta mujer le dijo: yo quiero casarme contigo, pero me gustaría pedirte 2 cosas. Y él le dijo: bueno, ¿cuáles son las 2 cosas? La primera es que cuando salgamos de este crucero, tú no vas a saber nada de mí. Simplemente yo te voy a enviar la fecha y te voy a enviar el lugar donde nos vamos a casar. Esa es la primera condición. Tú no sabes quién soy yo. Lo único que quiero decirte es que quiero casarme contigo. Estoy profundamente enamorada.
Pero lo segundo es que quiero pedirte es que me digas qué regalo quisieras de boda. Bueno, este hombre accedió muy joven, muy sucio, muy pobre, pero ha encontrado la mujer de su vida y ella le dice, bueno, me gustaría un regalo. Y el regalo es que un día quisiera tener la oportunidad de alquilar algo como esto que yo estoy trabajando, y de luna de miel quisiera que vayamos los dos, pero en uno más pequeño, en un yate. Cuando llegó la época de la boda, llegó su invitación, y cuando llegó su invitación se casaron. Cuando se casaron resulta que esta muchacha era hija del rey, y al ser hija del rey, se fueron de luna de miel en un penthouse, en un edificio muy grande con vista al mar, y ella le dijo, mi amor, te tengo tu regalo. Mira por favor por la ventana y mira al fondo, y en el fondo estaba su yate. El yate lo estaba esperando, y él, asombrado, ya casado, un hombre muy pobre con una mujer muy adinerada, hija del rey, no lo podía creer que ahora recibiera su yate propio, particular. Inmediatamente él le dice, mi amor, ¿y cómo funciona esto? Ella le dio más o menos las instrucciones, y él abandonó su lecho nupcial, que estaba todo decorado con flores, con champaña. Se olvidó de su esposa y se fue corriendo a disfrutar el yate. En ese yate entonces vio que había teléfonos, había alcohol, había rumba, invitó a mucha gente y empezó a divertirse en ese yate. Y no solamente se divirtió, sino que terminó fornicando, adulterando en ese yate. ¿Qué pasó? Este hombre empezó a disfrutar el regalo y se le olvidó aquel que se lo había dado. Este hombre empezó a poder disfrutar de los placeres de lo que se había ganado, pero se olvidó quién se los había dado. Del mismo modo, hermanos, cuando observamos la porción bíblica del día de hoy, es precisamente lo que está sucediendo. El día de hoy me gustaría hablarles bajo el título Cuando se olvida de lo que Dios es y de lo que Dios hace. ¿Qué veremos en este texto? Me gustaría por favor que regresemos a Jueces capítulo 2 verso 6. Antes de esto recordemos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estuvieron en Egipto durante 430 años esclavos. Ahora Dios los ha pasado por el desierto y les ha permitido que con un hombre llamado Josué lleguen a la tierra prometida y lo tienen ahora todo. Tienen su yate. ¿Y qué vemos en este texto? El primer punto que quiero que veamos, por favor, es el pueblo y la posesión de la tierra. El pueblo y la posesión de la tierra. Vayan conmigo, por favor, a Jueces capítulo 2, verso 6. Mire lo que dice. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Lo que está diciendo aquí es que cada tribu de las 12 tribus de Israel fueron a tomar posición del territorio que les había tocado. Este mismo texto, hermano, lo encontramos en Josué capítulo 24, verso 28. Quiero citarlo textualmente. Y envió Josué al pueblo, el pueblo estaba al frente de Josué, Josué los envió cada uno a su posesión. Después de estas cosas murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. En Josué capítulo 24 verso 28 está citado textualmente lo que dice acá en Jueces. ¿Qué nos está diciendo Jueces? Josué es el sucesor de Moisés. Moisés le ha dicho a Josué que entregue la tierra prometida. Cada uno ha recibido de las 12 tribus, cada tribu ha recibido su parte de su heredad. Y lo que vemos aquí entonces como primer punto es el pueblo tomando posesión y posición de la tierra que Dios les había entregado como heredad. Eso es lo primero que vemos aquí. Pero miremos como segundo punto, hermanos, el pueblo y el servicio al Señor.
el pueblo y el servicio del Señor. Vayan conmigo, por favor, a Jueces 2:7 y tengamos como panorama. Josué, el líder del pueblo, está al frente de ellos y les dice, por favor, cada uno váyase. Israel, el lugar que Dios les había dado como posesión, hagan de cuenta, es más o menos Cundinamarca, más pequeño que Cundinamarca. Pero algunos les dijeron, bueno, coja el sector de Bogotá, otros cojan el sector hacia el norte, otros hacia el sur, otros hacia el centro. Y ahí entonces delegaron, ya tenían la posesión de ellos. Pero vamos a ver ahora el servicio al Señor. Este pueblo sirviendo al Señor. Mire lo que dice Jueces 2:7. El pueblo o los israelitas había servido a Jehová. Noten el verbo que usa aquí, había. Lo habla en pasado. Había servido a Jehová, ¿cuándo? ¿Cuándo sirvió? Dice, todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos. Aquí ya tenemos tres personajes: Josué, el pueblo y los ancianos. Y nos dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había servido mientras Josué los lideraba y mientras los ancianos los lideraban. Mientras ellos estuvieron todo el tiempo, ellos sirvieron. El pueblo de Dios había servido a Jehová. ¿Qué tipo de ancianos? Josué ya sabemos quién es, pero ¿quiénes eran los ancianos que también estuvieron para que ellos les sirvieran? El texto mismo no lo dice. Que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Noten lo que nos dice el texto, que el pueblo había servido, había prestado un servicio al Señor mientras Josué vivió y mientras los ancianos vivieron. ¿Cuáles fueron esos ancianos? Los que habían visto, o los ancianos que el Señor les había permitido ver sus hechos, todas las grandes obras, los milagros del Señor que ha hecho por Israel. Así que, hermanos, tanto Josué como los ancianos habían visto las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Sabían lo que en Egipto había pasado. Josué había sabido lo que en Egipto pasó, las plagas que Dios mandó a Faraón para poder sacar a su pueblo. Pero también los ancianos vieron lo que en el desierto ocurrió. En el desierto cómo brotó maná del cielo, cómo de la roca brotó agua, cómo de repente Dios permitía que las codornices vinieran para que comieran carne. Todos los hechos de Jehová, todas las obras de Jehová, tanto Josué como los ancianos sabían lo que Dios había hecho. Pero no solo esto, la llegada a la tierra prometida. Josué y los ancianos sabían lo de la llegada a la tierra prometida, de cómo la ciudad de Jericó, una ciudad amurallada, había sido derrotada y los reyes que la poseían, la tierra prometida, también fueron derrotados. Esto haría que fueran un ejemplo para que el pueblo sirviera al Señor. Gente apasionada por lo que Dios había hecho. Servían al Señor porque ellos habían visto cómo el Dios era omnipotente, el único Dios verdadero que derrotó a enemigos, que derrotó todo lo que alrededor se atravesara. Aquí vemos, hermanos, que este pueblo sirvió mientras tenía un líder al frente. Nosotros como iglesia, cuando vemos a nuestro líder, el Señor Jesucristo, nos da ejemplo de la esencia que debe tener un cristiano verdadero. La Biblia nos dice que un cristiano se identifica, o su esencia debe ser el servicio. No se espera que una persona que diga soy creyente, soy seguidor del Señor Jesucristo, un discípulo de Él, y no sirva. El mismo Señor Jesucristo, me gustaría que me acompañen en Juan 13, verso 13 en adelante. Mire lo que dice. El Señor Jesús ha tomado una toalla, el Señor Jesús ha tomado una vasija y les está lavando los pies a sus discípulos. Y en Juan 13:13 dice, mas vosotros me llamáis maestro y Señor, y ustedes dicen bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y Maestro, he lavado sus pies,
ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Lo que está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos es: yo les he dado ejemplo para que se sirvan los unos a los otros. Lávense los pies los unos a los otros. Y del mismo modo dice el verso 15: porque ejemplo les he dado para que como yo lo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan los unos a los otros. El mismo Señor Jesús nos dio, nuestro líder principal, el Señor Jesucristo, nos insta a que sirvamos. Mientras Él estuvo en la tierra, animó a sus discípulos a servir. Mire las palabras de Él en Marcos capítulo 10, verso 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, dice Él, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Verso 43 de Marcos capítulo 10, mire lo que dice. Pero hay un contraste: lo que hacen los reyes, lo que hacen las naciones. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que vemos que nuestro líder, el Señor Jesucristo, dio ejemplo y dio el ejemplo de que el servicio no debe ser piramidal. Que queremos ser grandes, debemos servir. No ser como las naciones que se enseñorean de otros, sino que el que quiera ser el mayor debe servir. Con la iglesia no fue la excepción. En Hechos capítulo 2, verso 44 al 45 dice: todos los que habían creído en el Señor Jesucristo por la enseñanza dada por el apóstol Pedro, dice que estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y mira lo que dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué era lo que hacían? Se servían. Tenían como práctica normal el servirse unos a otros. Los apóstoles vieron lo que el Señor Jesús es, vieron lo que el Señor Jesús hace, y por eso servían. Y esto se debería transmitir de generación en generación. Y mientras el Señor Jesús estuvo, mientras los apóstoles estuvieron, bueno, los creyentes esperaban que sirvieran. Y eso fue lo que pasó allá en la época de Israel. Quiero preguntarte algo. Hoy en día, tu líder, el que tú sigues, ya sea terrenal o celestial, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿te da ejemplo de servir a Dios? Hasta este punto hemos visto que el pueblo y la posición de la tierra y el servicio a Dios. Tomaron posesión de la tierra y empezaron a servir a Dios. ¿Qué más vemos en el texto, en el libro de Jueces? Vaya a Jueces 2:8, por favor. Vamos a ver como tercer punto el pueblo y la muerte de sus líderes. El pueblo y la muerte de sus líderes. ¿Qué hemos visto hasta aquí? El pueblo toma posesión, toma la heredad, toma lo que se le dio. Ahora empezaron a servir mientras tenían sus líderes. Pero vamos a ver ahora el pueblo y la muerte de sus líderes. Jueces 2:8, mire lo que dice. Pero, hay un contraste. Pero murió Josué. ¿Quién murió? El líder, hijo de Nun. ¿Cuál era su condición? Nos dice siervo de Jehová. ¿Notan? Siervo. Un verdadero seguidor del Dios verdadero es un siervo que sirve. El tiempo que sirvió, nos dice que sirvió siendo de 110 años. Este hombre entonces murió a esa edad. Jueces 2:9 nos dice: y los sepultaron en su heredad en Timnat Sera, o tierra de su heredad. Él también había heredado parte del territorio que Dios les había dado. En esa tierra él heredó, ahí lo sepultaron, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. ¿Qué nos dice entonces? Que el líder, el pueblo ve como su líder ha muerto. ¿Y quién más murió? Verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres.
¿Por qué decimos como tercer punto que el pueblo y la muerte de su líder? Porque murió Josué y nos dice que también murió toda aquella generación o los ancianos que habían visto lo que Dios había hecho. ¿Qué nos dice? Toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o toda aquella generación murió. Pregunta, pastor, ¿y cuál es? ¿Cuál fue la generación que murió? ¿Qué generación fue la que murió? Bueno, aquellos que sabían quién era Dios y lo que había hecho Dios. En otras palabras, tuvieron contacto directo con el ser y el hacer de Dios. La generación que murió en ese momento fue una generación que no solamente conocía o tenía contacto o se relacionaba con Dios, sino que también tenía la posibilidad de ver los hechos de Dios, lo que hacía Dios. Hasta aquí hemos visto que el pueblo está sirviendo a Dios mientras están sus líderes. Bueno, en la iglesia pasa muchas veces que mientras hay líderes, el pueblo sirve a Dios. Y entonces hay un líder carismático y el uno corre, el otro ayuna, el otro programa, el otro hace. Pero cuando no está el líder, parece ser que la pirámide se desbaratara. Si no hay un líder, entonces como que la iglesia se acabara. Como si la iglesia dependiera de un líder terrenal. Bueno, damos gracias a Dios, hermanos, que la iglesia no sigue siendo gobernada por hombres. Quien nos sigue gobernando no son líderes terrenales, sino el mismo líder de hace más de 2000 años, el Señor Jesucristo por su Espíritu. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Mire lo que dice. Y él mismo, dice, hablando del Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros con un propósito. ¿Y qué propósito, pastor? Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es el mismo Señor Jesucristo que hoy en día ha formado personas con el fin de perfeccionar la obra de los santos para la obra del ministerio. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia es comparada con un cuerpo y quien la está gobernando es el mismo Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo, pastor? Verso 13 de Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esta es Cristo. ¿Notan? La iglesia no tiene un líder terrenal. La iglesia tiene un líder y se llama Jesucristo. Él es la cabeza. Él es el que permite que la iglesia crezca, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, dice, se ayudan mutuamente. Y subraya esto, la iglesia se ayuda mutuamente. En el libro de Jueces nos dice que mientras estuvo Josué y mientras estuvo los ancianos, el pueblo servía. Pero ahora murieron ellos. Aquí estamos diciendo que nuestro Señor Jesucristo, aunque murió, Él resucitó, Él es la cabeza y la iglesia se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Hemos visto que el pueblo toma posesión de la tierra, el pueblo sirve a Dios mientras están los líderes y vimos también cómo mueren sus líderes. ¿Qué pasó luego de la muerte de los líderes con el pueblo de Israel allá en la posesión que habían tomado? Vayan conmigo, por favor, a Jueces capítulo 2, verso 10, la segunda parte. ¿Qué pasó luego de la muerte de sus líderes? Vamos a ver como cuarto punto el pueblo y el nacimiento de una nueva generación. El pueblo y el nacimiento de una nueva generación. Mire lo que dice. Y se levantó después de ellos otra generación. Murió Josué, murió la generación que había visto lo que Dios hizo y sabía quién Dios era,
pero nació una nueva generación que pasó con ellos dos cosas. ¿Y cuáles fueron, pastor? Primero, no conocía a Jehová, y segundo, no conocía la obra que él había hecho por Israel. Una nueva generación que no conocía al Señor, no le conocía, no tenía una relación con él, ni tampoco que él había hecho por Israel. En otras palabras, este versículo podría decir, finalmente toda esta generación murió y nació una nueva generación que no conocía al Señor, ni tampoco sabía todo lo que el Señor había hecho por Israel. Pastor, yo le tengo una pregunta. ¿Qué significa que el pueblo no conocía a Dios ni la obra que él había hecho? Bueno, hermanos, no era que no hubiesen escuchado de lo que el Señor hizo o lo que él era, sino que no tuvieron una relación con él. Lo que significa, hermanos, es que ellos habían escuchado de lo que Dios había hecho. Generalmente se aprende por referencia o por experiencia. A lo mejor solo sabían de Dios por referencia. ¿Qué es referencia? Que otros me lo dicen. ¿Qué es experiencia? Que yo lo viví. Sabían de Dios, pero no conocían a Dios. En muchas oportunidades vemos a hijos que crecen y luego de hacerlo se apartan del Señor y nos hacen la pregunta, pastor, ¿por qué mi hijo, por qué mi hija se apartó de Dios? ¿Por qué mi esposa ya no quiere saber de Dios? ¿Por qué mis hijos ya no quieren saber de Dios? ¿Por qué mi esposo ya no quiere saber de Dios? Mi hijo o hija o familiar hacía parte de la iglesia, pastor. Servía, sabía muchos textos de la Biblia de memoria, aún se bautizó, fue parte nuestro y realmente se veía que amaba a Dios. ¿Por qué terminó apartándose, pastor? Es la pregunta que generalmente hacen. Bueno, pueda que le pase lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, lo mismo que al pueblo. Una generación que no enseñó a sus hijos, no enseñó a su cónyuge a tener un encuentro o relación personal con Dios. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué el pueblo terminó apartándose de Dios? ¿De quién era la responsabilidad de dar a conocer a la nueva generación de que conociera a Dios? Bueno, en realidad es que estos no conocían a Dios. Y es una realidad que los líderes espirituales, nosotros como pastores, tenemos una gran parte en la responsabilidad de dar a conocer a Dios. Pero escuchen esto, en su gran mayoría es responsabilidad de los padres o del esposo en el hogar, en casa, que pueda dar a conocer a Dios y lo que Él hace. Muchos jóvenes, muchos cónyuges, muchos familiares se han acostumbrado a ver lo que Dios hace y no lo que Dios es. Desconocen la relación íntima. Cuando yo conozco a una persona de manera íntima, aunque me falle, sigo con él, pero Dios no me va a fallar. Pero vemos a personas que se apartan por X o Y motivo y es porque no conocen a Dios. No lo conocen. ¿Qué le decía el rey David a su hijo, hermanos? Me gustaría que vayan a 1 de Crónicas 28:9, se lo leo. David, el rey, le decía a su hijo, y tú, Salomón, hijo mío, mira lo que le decía, reconoce al Dios de tu padre. No le decía a David, reconoce a tu padre. No, David le dijo a su hijo Salomón, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. David le enseñó a su hijo a que pusiera su mirada en Dios, no en lo que hace Dios o los que tiene alrededor. ¿Y por qué? El verso allí dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le dice David a Salomón, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre.
David mismo le está diciendo a Salomón, pon tu mirada en Dios, no en las personas. Pon tu mirada en Dios, no en lo que hace Dios. Si tú le buscas, lo vas a hallar. Mas si lo dejas, Él te desechará para siempre. Tú que me estás escuchando y has estado participando de una iglesia local, si tú vas a buscar a Dios, lo vas a encontrar. Si tú vas a buscar problemas en esa iglesia, las vas a encontrar. Si vas a encontrar errores en las personas, lógicamente que las vas a encontrar porque somos humanos. Pero si tú vas a encontrar errores en Dios, no los vas a encontrar. Pon tu mirada en Dios. Así que hasta este momento hemos visto el pueblo, la posesión de la tierra. Hemos visto el pueblo y el servicio a Dios mientras estuvo con sus líderes. Hemos visto la muerte de sus líderes y el nacimiento de una nueva generación. ¿Qué pasó con un pueblo que se apartó de Dios? Una nueva generación que no conocía a Dios. Vamos a ver como quinto punto el pueblo y el olvido de lo que Dios es y de lo que Dios hace. El pueblo y el olvido de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Vayan conmigo a Jueces 2:11. Después, dice la palabra del Señor, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¡Qué terrible noticia! El verso 11 empezaría así que o como resultado de una nueva generación, una generación que no conocía a Dios, una generación que gran responsabilidad fue los padres que a lo mejor le hablaron de las historias. Tenemos hijos que se saben la historia de Noé, se saben la historia de Abraham, cómo se llama la esposa de Abraham, cómo se llama las 12 tribus, saben la historia de Nicodemo, saben historias, pero no conocen a Dios. Una generación que no le conocía, ¿cuál fue el resultado? Los hijos de Israel, dice, hicieron lo malo. Lo que no le agradaba o lo que ofende a Dios ante los ojos. Lo primero que hacen esta generación es que abandonan o no hacen lo que Dios dice. Abandonan la ley moral de Dios. Una persona que no conozca a Dios va a terminar haciendo cosas que no le agrada a Dios. Yo quiero que tú te evalúes por un momento. Tú que dices que conoces a Dios. Cuando tú dices que conoces a Dios, lo que haces está pasado por el filtro al menos de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Si estás yendo en contra de eso, muy seguramente conoces lo que hace Dios y no lo que es Dios. Y por eso terminas haciendo cosas que no le agradan a Dios. Cuando una persona está apartada de Dios, eso es lo que generalmente hace, lo malo. En este libro vamos a ver que el común denominador de todo este libro es que el pueblo se apartaba, el pueblo siempre iba a hacer lo malo, se alejaba de Dios. Jueces 3:7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Jueces 3:8 dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Ritzataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel 8 años allá. Cuando un pueblo olvida lo que Dios es y lo que Dios hace, lo primero es que le olvidan a Él. Le olvidan lo que le está diciendo. ¿Qué más hicieron? Dice, y sirvieron a los Baales. Sirvieron. Lo primero es que se olvidaron. Lo segundo es que sirvieron a los Baales. La palabra aquí servir tiene que ver con adorar, ponerme a disposición de los Baales, a un Dios falso llamado Baal que estaba allá en Canaán. ¿Quién era Baal? ¿Por qué era más atractivo para ellos que el mismo Dios que los dio libertad? Bueno, Baal era un Dios cananeo de Canaán, de la fertilidad y de la naturaleza. El plural Baales, en el verso 11 que estamos viendo, sugiere que había varios representantes locales de culto a esta deidad llamada Baal. Hay un comentario en la Biblia Diario Vivir que me gustaría que escucháramos.
Los cananeos tenían dioses para casi toda estación, actividad o lugar. Para ellos Jehová era tan solo otro Dios que añadirían a su colección de dioses. Israel, por su parte, tenía que adorar exclusivamente a Jehová. Para ellos no era posible creer que Dios fuera el único Dios verdadero y al mismo tiempo inclinarse ante un ídolo. Los idólatras no podían ver a su Dios como su creador porque ellos lo habían creado. Los ídolos representaban aspectos sensuales, carnales e inmorales de la naturaleza humana. Sin embargo, la naturaleza de Dios es espiritual y moral. Era intolerable que se añadiera la idolatría a la adoración a Dios. Cierro la cita. Ellos se olvidaron de Dios, sirvieron a otros dioses. ¿Qué más hicieron? Jueces 2:12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, o lo abandonaron, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a los alrededores, a los cuales adoraron, y dice, y provocaron a ira. ¿No es, hermanos, que a algunos hoy en día les pasa lo mismo? ¿Creen que no ir a la iglesia es hacerle un daño al pastor o a los líderes? No, hermano, te estás apartando de Dios. Y generalmente cuando no vas a la congregación, tu ídolo, tú mismo, duermes hasta tarde, eso puede ser un ídolo. Ves la serie, te acuestas muy tarde, te vas con tus amigos, haciendo lo que Dios no le agrada. Y dice que provocaron a ira al Señor. Verso 13 dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Lo dejaron. Astarot era una diosa con varias representaciones, considerada como consorte de Baal. Esta era una diosa que adoraban en ese momento. Numerosos dioses domésticos y símbolos de la fertilidad destacaban su papel como la diosa del amor, en el panteón estaban los cananeos adorándola. Era una deidad femenina, consorte de Baal, diosa de la guerra y de la fertilidad, nos dice de ella. Así que adoraron aquello que le generara placer, en eso se guiaban. ¿Qué había dicho el Señor al respecto? Deuteronomio 28:15 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y Deuteronomio 28:25 dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado de un pueblo que olvidó a Dios, lo que es y lo que hace? Vayan conmigo a Jueces 2:14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. El resultado de abandonar al verdadero Dios, Dios viene con ira sobre ellos. El enojo, Dios lo permite. ¿Cómo, hermanos? Dice, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Sus enemigos los atacaron y los saquearon. Los vendió en manos de enemigos de alrededor. En otras palabras, Dios permitió que fueran esclavos de sus propios enemigos por apartarse de Dios. A veces un ídolo es su propio trabajo. A veces un ídolo es su propio yo. Bueno, ¿quieres alejarte del verdadero Dios? Dios dice, bueno, te voy a dejar que tu propio trabajo te esclavice. Voy a dejar que tu propio ego te esclavice. Eso fue lo que pasó. Y dice que ya no podían hacer frente a sus enemigos. Verso 15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Al abandonar a Dios, Dios mismo hacía que la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. La mano, a veces le echamos la culpa al diablo y no es el diablo. Dios permitiendo que los enemigos estuvieran todas las cosas para mal. Hacían una cosa, como dice el proverbio, trabajando en costal roto, como Jehová le ha dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción, dice el verso 15, o se vieron bien angustiados. Quiero concluir con esto.
Cuando el pueblo olvida a Dios y lo que Él hace, vienen consecuencias. ¿Qué tarea como padre estás haciendo con tus hijos? ¿Qué tarea como esposo estás haciendo con tu cónyuge? ¿Estás dedicando el tiempo suficiente para que esta generación crezca y no olviden a Dios? ¿Tus hijos estarán conociendo las historias de la Biblia o estarán conociendo al Dios de la Biblia? Quiero repetirte esto. ¿Tus hijos estarán conociendo las historias de la Biblia o estarán conociendo al Dios de la Biblia? ¿Qué pasará con un hijo de Dios cuando se aparta de él? Si eres hijo, me gustaría que vayas a Hebreos 12:5 en adelante. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre? Dice aquí, de los espíritus y viviremos. Hebreos 12:10 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina la presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea alguno deje alcanzar de la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya veis que después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Amado, tú que me escuchas, que eres creyente, si te apartas de Dios y eres hijo, no pienses que Dios no te va a disciplinar. Dios quiere disciplinarte como hijo para participar de su santidad. Pero hablo para usted que me escucha en este día. Me dirá: yo solo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Muy bien, eso era lo que hacían los israelitas. Pero quiero preguntarte, ¿tienes una relación personal con Dios? ¿Has tenido un encuentro personal con Dios y hoy en día le estás sirviendo? Si tu respuesta es negativa, no solo le has conocido o le has conocido por lo que Él hace y no por lo que es. Así que ven al arrepentimiento por tus pecados. Dios quiere perdonarte, pero ven al arrepentimiento. No te fijes en lo que Dios hace, fíjate en lo que Dios es, para que no vayas tras otros dioses. El Señor Jesucristo puede perdonar tus pecados. La obra de Él murió en una cruz, fue sepultado, conforme a las Escrituras al tercer día resucitó y hoy está en medio de nosotros. Él quiere que actúes, que vengas y actúes en arrepentimiento y Él pueda venir con tu espíritu a tu vida para que le ames y le sirvas. Que Dios sea recibiendo la gloria en medio de lo que tú puedes hacer para Él. Oremos. Padre nuestro, gracias por hablarnos en esta hora. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Permítenos, por favor, no solamente conocer de ti, de lo que haces, sino de lo que eres. No permitas que nos apartemos de ti. No permitas que nuestros hijos crezcan como una generación que se está apartando de tu presencia. Ayúdanos, por favor, a vivir para la gloria tuya. Que yo sea de la generación que crezca
amando y sirviendo al único Dios verdadero. Oramos por aquellos que aún no te conocen, que tú les bendigas dándole la oportunidad de conocerte. Oramos en Cristo Jesús. Amén.